listos para iniciar con nuestro 25º webinar. Son como nuestras bodas de plata. Estamos muy contentos ahorita festejando que llevamos 25 y gracias a todos ustedes por habernos aguantado estas 25 emisiones, a nosotros, a nuestros grandes invitados y aparte el agradecimiento a todos los que han estado siempre de cerca y de la mano de Top Companies para que esto llegue a donde estamos ahorita. El día de hoy, con un gran invitado, vamos a platicar, tenemos un temazo, ¿no? Cómo transformamos la industria farmacéutica y cómo se aporta el valor a través de la innovación. Y para esto nos va a platicar el día de hoy el presidente y director general de Boehringer Ingelheim. Espero haberlo pronunciado bien, si no ya me corregirán sí, ahorita. Perfecto, Alex. Pero antes de presentar a nuestro invitado, como siempre, saludo con mucho gusto Juan Alanís y Adrián Monterrubio. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Pues nuevamente aquí, encantado de estar con todos ustedes, descubriendo temas nuevos, ópticas nuevas de diferentes industrias, diferentes líderes, de lo que está pasando en la actualidad y de lo que todavía está por venir, ¿no? Que creo que esa es hoy la gran pregunta de todos, de hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos para poder salvar este segundo semestre del año, de este 2020 que nos sorprendió a todos con esta contingencia. Entonces, muy contento. Buenas tardes. Pues yo un poco triste, mi querido Alex. ¿Por? Fíjate que yo le voy al Cruz Azul, no se va a echar aquí encima a la mitad de la audiencia. Pero pues ya el Cruz Azul no pudo ser campeón, aunque íbamos en primer lugar. Ahora resulta que buena parte de los futbolistas trae COVID. Entonces, no, ya en serio, muy contento de poder estar aquí con ustedes, con nuestro invitado. Y este tema se me hace muy interesante. Creo que en esta crisis que los valores de colaboración, de trabajo en equipo, de la creatividad, etcétera, han tomado una relevancia especial y pues qué mejor que tener a alguien como Augusto. Entonces, muy contento de tener esta plática, este espacio con toda nuestra audiencia y con Augusto, nuestro invitado. Padrísimo. Pues primero agradecerte, Augusto, que estés aquí y te presento rápidamente. Tenemos a Augusto Muench con nosotros. Como dije, él es presidente y director general para los negocios de salud humana y animal de Boehringer Ingelheim, México, Centroamérica y el Caribe. Es chiapaneco, aquí estoy viendo, nació en 1972, ingeniero en ciencias de la computación del Instituto Tecnológico de Morelia, es maestro en tecnología de la información y administración de negocios por el ITAM y maestro en especialización en redes y sistemas de información para empresas por la École Nationale Supérieure de Telecomunications en Rennes, Francia. Fantástico. Tiene una amplia experiencia. Este año le dieron el cargo de la presidencia y dirección general en enero, según estoy leyendo aquí en 2020. Llega a Boehringer en 1999 como gerente de infraestructura del área de sistemas, en IT. Después de un año prueba suerte en áreas comerciales, adquiere experiencia en investigación de mercados, mercadotecnia, fue gerente del grupo de medicamentos y prescripción de salud humana. Ahí asumió nuevos retos como Senior Regional Business Manager para medicinas de prescripción en Ingelheim, en Alemania, como responsable de la Unidad Regional Operativa Sudamérica y Brasil. En fin, ha tenido pues, de todo, conoce perfectamente bien a la empresa y como podemos ver es un innovador nato, por lo que el tema creo que queda como anillo al dedo. Mi querido Augusto, bienvenido. Muchísimas gracias, Alex. Y solo un comentario antes de comenzar con la charla. Juan, te entiendo perfectamente. Yo, como decía Alex, estudié en el Tecnológico de Morelia, así que el equipo de mis amores pues, eran los Monarcas que este año tuvieron que partir de esa gran urbe hacia otra. Entonces, estoy muy cerca de tu dolor, con otro color, pero muy cerca de tu dolor, Juan. Sí, está terrible lo que pasa en los deportes, ¿no? Ya vemos el Cruz Azul. Hoy sacaron ya no sé cuántos casos nuevos en la NBA también. Para los fanáticos del básquetbol, también malas noticias. Y justo los Monarcas cambiaron de sede. Se canceló la Liga de Béisbol. Se pospuso el primer partido de pretemporada en la NFL. Ojalá no se cancele toda la temporada, porque sí sería para mí un tema de depresión absoluta. Entonces, pero bueno, esperemos que eso vaya tomando su lugar y su justa medida. Augusto, porfa, cuéntanos un poco para que toda nuestra audiencia pues esté en el mismo canal que todos. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Boehringer Ingelheim?
cuál es el ADN de la empresa, cuáles son sus principales productos, un poquito como la historia para que todos estemos en el mismo canal y podamos de ahí partir a esta conversación. Claro que sí, Alex. Primero que todo, y antes de comenzar con esta descripción de la compañía, quiero agradecerte a ti y agradecer a todo el equipo de Top Companies por la invitación y por este espacio para poder estar con ustedes y con todos aquellos que en este momento nos regalan su tiempo conectándose a través de estas herramientas tecnológicas. Pues Boehringer Ingelheim es una compañía farmacéutica que comienza en Alemania hace más de 130 años. Justamente en un área de Alemania que es cercana de una ciudad que se llama Ingelheim, en realidad va a decir pueblo, pero es una ciudad ahora que se llama Ingelheim. Y hace unos 60 años, 70 años comenzó a expandir sus operaciones en el mundo, llegando a México justo hace más de 60 años a través de una adquisición de una compañía que se llama Promeco. En toda Latinoamérica, en realidad desde Sudamérica hasta México, compraron esa compañía para poder tener presencia en salud humana y salud animal. A nivel global, hoy es la compañía número 12 farmacéutica, y una virtud que tiene la compañía es que es totalmente privada, es decir, pertenece a dos familias, no está abierta y no cotiza en el mercado, si bien tenemos accionistas, pero es una cultura muy especial, no solo dentro de las empresas, digamos, dentro del entorno empresarial general, sino las farmacéuticas. Es la empresa familiar farmacéutica más grande del mundo. Wow. Más de 50,000 empleados a nivel mundial, desde investigación y desarrollo, fase temprana, descubrimiento de moléculas, hasta la comercialización de productos farmacéuticos, en 3 áreas de negocio principales hoy, que es salud humana, como bien decía, salud animal, producción biofarmacéutica, donde maquilamos para terceros productos biofarmacéuticos, y unos negocios que tienen algún ingreso para la compañía. Tenemos investigación farmacéutica, la más tradicional de Boehringer y por la que quizás es más conocida es por productos respiratorios y cardiometabólicos. Tenemos un portafolio de diabetes muy fuerte, un portafolio respiratorio también muy fuerte, con muchos productos estrella y con devices también desarrollados por Boehringer. Un producto muy importante en México, por lo menos, es Convivent, Spiriva, Respimat, etcétera. Toda esta franquicia de padecimientos de asma y EPOC en México. Ahora con productos también para enfermedades para padecimientos más especializados como OFEP, que también es un medicamento de investigación de Boehringer, de lanzamiento más reciente, para fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, respiratorio y cardiometabólico, las dos principales áreas o las más conocidas de Boehringer. Tenemos también investigación en inmunología, en oncología, que son 2 áreas mucho más de specialty. Estamos comenzando con sistema nervioso central también, en investigación de Alzheimer o padecimientos similares. Y la más reciente área de investigación que tenemos es oftalmología, en donde incursiona a través de unas inversiones hace algunos años en algunos padecimientos oftalmológicos, Boehringer también. Si venimos a México, Centroamérica y Caribe, claramente de esta área, la entidad más grande es México. Tenemos 3 plantas de manufactura, Alex, 2 en la Ciudad de México y 1 en Guadalajara, en donde la mayor capacidad productiva es para exportación. En salud humana estamos exportando más o menos el 60-65% de la producción a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, desde México. Y de salud humana, pues de salud animal exportamos al Medio Oriente, al sureste de Asia, África, etcétera, a Sudamérica. En fin, somos alrededor de 2,000 empleados en México, Centroamérica y Caribe. Y bueno, hay programas muy diversos, programas de responsabilidad social, en los que Boehringer ha tomado un rol protagónico en México durante mucho tiempo. Estamos en colaboración también con universidades para atracción de talento. Tenemos como programas flagship que hemos implementado a lo largo de todos estos años, que ahora vamos a tener quizás oportunidad de hablar de algunos de ellos, Alex. Eso es Boehringer Ingelheim. No, pues un emporio impresionante, ¿no? Con todas las verticales de negocio que nos acabas de mencionar. La verdad es que está padrísimo. Y tener a alguien como tú hoy platicando de un tema tan apasionante, pues creo que nos puede dar mucho. Así que, pues, bienvenido. Mi querido Adrián. Pues igual de asombrado que tú, aunque yo ya tenía conocimiento de la gran empresa y el alcance que tiene. Y me gustaría comenzar preguntándote, tuvimos la oportunidad de ver en tu semblanza
que te especializaste en liderazgo consciente y en temas de coaching. ¿Cómo estás aplicando estas filosofías con tu equipo ante esta crisis? Bueno, fíjate, gracias Adrián por la pregunta, es muy, muy interesante. Hace algunos años, soy ingeniero de preparación, digamos, muy técnica, y muy pronto cuando entras en un entorno empresarial o a varios tipos de trabajo, te das cuenta de que mientras más gente tienes trabajando en un equipo, lo técnico se convierte en menos relevante y las relaciones interpersonales en mucho más relevantes, con lo que decidí, después de tener esta preparación técnica, comenzar a prepararme más para entender estas dinámicas en grupos de trabajo, entenderme incluso yo más como persona y tratar de poder aportar más a estos equipos de trabajo, ¿no? De ahí surge la certificación como coach de Conscious Business Coaching con Fred Kaufman, que hablamos hace un rato de ello. Una segunda certificación con Columbia Business School de un programa muy bueno que se llama Leaders Coach. Y una tercera de coaching basado en una filosofía de coaching transpersonal, psicología transpersonal aplicada en coaching, donde ves diferentes técnicas de poder acompañar el crecimiento tanto tuyo como del coach, como del coachino. Y a lo largo de estas certificaciones he aplicado mucho de ello hoy a la compañía. Tengo sesiones individuales con mucha gente en Behringer, ya no solo en México, sino en gente que tenía o con quien trabajé en sureste de Asia, gente en Sudamérica, en Europa y en Estados Unidos también. Y el principio del liderazgo consciente o los principios del liderazgo consciente son 100% aplicables a cualquier equipo de trabajo, basados mucho en una comunicación abierta, en un entorno en donde los problemas y los conflictos se ponen sobre la mesa y puedes discutir en torno de ellos, que hasta hoy, y como se lo comento a todos en el equipo en Behringer, la mejor forma que hasta hoy conozco de resolver un conflicto es hablando del conflicto, ¿no? Y nos cuesta trabajo, son conversaciones difíciles, pero es la mejor forma que tenemos de trabajo, ¿no? Entonces, ese forma uno de los principios para mí más básicos en torno del trabajo diario y de la formación de un equipo de trabajo, ¿no? Con conversaciones productivas, eliminando la parte tóxica de estas conversaciones, etcétera. O sea, yo creo, Adrián, en resumen, que mi trabajo, mi rol como director general de esta compañía es asegurarme que quienes son verdaderamente los expertos en cada una de sus áreas trabajen de la mejor manera posible en pro del objetivo primordial de Behringer, de la misión de Behringer, que es aportar valor a través de la innovación que tengo como compañía, ¿no? O sea, y con eso hay muchísimos detalles y muchos aristas sobre los que puedes aplicar todos estos principios de coaching en la compañía y en los equipos de trabajo. Felicidades, totalmente de acuerdo contigo en el tema de esta famosa pirámide que incluso hay por ahí, de que a mayor nivel jerárquico la parte técnica pasa a ser secundaria y se torna la parte de liderazgo muchísimo más importante. Haber querido abrir esa puerta y ver los resultados, creo que es un buen aprendizaje para muchos líderes que aún todavía batallan, ¿no? Y no entienden mucho el impacto que tiene toda la parte de liderazgo. Muy interesante. Augusto, un poquito más acerca profundizando todavía un poquito más acerca de tu trayectoria, y ahorita entramos ya en el tema que creo que todos queremos escuchar de la pandemia y todo un montón de preguntas. Pero antes de eso, también vimos que tu carrera te ha llevado a distintos países, has visto distintas culturas, y yo creo que la cultura mexicana es muy peculiar, ¿no? Muy peculiar, muy única y con muchas cosas muy valiosas. Me gustaría que nos platiques un poquito qué características ves tú en la cultura mexicana, en cómo somos comparada con otros países y cómo podemos potenciarlas. Que es un punto bien interesante. Muchas gracias por esto, Adrián, porque y hay varias aristas desde las que puedes observar la cultura mexicana o desde mi perspectiva, donde yo podría analizar la cultura mexicana. Y quizás el primer comentario en torno de ello es, Juan, es cuando tomas distancia de tu propia cultura y conoces otras culturas, es cuando más crítico te puedes hacer de tu propia cultura para los aspectos positivos y los negativos, ¿no? Es decir, haber pasado 4 años en Ingelheim y tratar de entender
cómo funciona el sistema, no solo europeo, sino el alemán, basado en procesos bien efectivos, en todo en orden. Todo eso, cuando me fui a Alemania me preguntaba mi papá, Augusto, ¿cómo es? Cuéntame, ¿cómo es estar en Alemania? ¿Cómo es vivir allá? Todo le decía, papá, es predecible, ¿no? O sea, si hay algo que definía Alemania para mí cuando llegué era que es totalmente predecible. O sea, todo está escrito de cómo debe suceder, etcétera. Tiene ventajas y desventajas, como te comentaba hace un momento, Juan, como cualquier cultura, ¿no? Cosa que no sucedía en México. El respeto a la propiedad privada. Mis hijos iban por la calle, se encontró una pelota y la pelota es de alguien, no te la puedes llevar, ¿no? Cuando yo crecí en México, caminando por la calle, lo que te encontrás, pues ya te lo encontraste, ¿no? Puedes irte a jugar fútbol con esa pelota porque alguien es mía, ¿no? En Alemania ocurre muy diferente. Entonces, estos 4 años de entender que hay sistemas y economías, sociedades que pueden funcionar de manera muy diferente, con principios muy diferentes, creo que es de lo más enriquecedor para después voltear a tu país y ver cómo es México, ¿no? Después estar en Asia fue también abrir los ojos a muchas cosas nuevas, muy ricas, culturas muy tradicionales en muchos aspectos y muy innovadoras en muchos otros aspectos, ¿no? Singapur es un lugar único, una mezcla de diferentes culturas, religiones, comprensión del mundo, etcétera, visiones cosmológicas. Espectacular. Y después regresar a Latinoamérica, a Argentina y llevar Sudamérica durante 6 años, incluso te das cuenta o empiezas a matizar las diferencias culturales dentro del propio entorno sudamericano. O sea, ir a Colombia es diferente que estar en Chile, es diferente que estar en Brasil, es diferente que estar en Argentina, etcétera. Y después volteas a ver a México en ese contexto que te pudiste haber formado y te das cuenta de lo rico que puede ser tu país. Claro, de las áreas que también tiene quizás como oportunidad para crecer, pero de lo rico que tienes como país, ¿no? Y creo que una de las grandísimas ventajas que tenemos en México es el ser innovadores, ¿no? Es este espíritu que se contrapone un poco con esta sensación cultural alemana que te digo del proceso que funciona perfecto, de que no te puedes salir. O sea, vas a comerte una hamburguesa en Alemania y la pides sin queso y no te la pueden dar sin queso porque está fuera del proceso, ¿no? Señor, pero bueno, pues no le ponga queso y no importa, cóbremelo. No se puede decir, no. El procedimiento que nos dieron para preparar la hamburguesa lleva queso, ¿no? Entonces, bueno, tienes que pedirla y después le sacas el queso y ya te la comes. Pero ese carácter innovador del mexicano, es más, yo me acuerdo un día, paréntesis, iba a la maestría al ITAM que decía hace un rato Alex, y en mi bochito, tenía un Volkswagen sedán espectacular, se le rompió el chicote del acelerador, ¿no? Entonces yo llegué casi con el puro vuelo al estacionamiento del ITAM y antes de que terminara la clase le pedí al profesor que me dejara salir, etcétera. Y entonces encontré un alambrito en la pared, ves que queda como algunos centímetros. Quité el alambrito, fui y arreglé el chicote del acelerador para poder llegar a mi casa en la noche, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo y no significa que Augusto sea el innovador, ¿no? Pero estamos acostumbrados en México, creo que es de lo que más resaltaría de la cultura mexicana que puede aportar valor en el mundo. Padre, muchísimas gracias. Oye, Augusto, me surge la duda, digo, ahorita hemos vivido temas de crisis, temas de incertidumbre, de pronto, pues la gente apanicada. Hoy tuve que salir en la mañana a la calle y la verdad es que ya salí hasta un poco con miedo, ¿no? Ya se me olvidó salir a la calle, creo. Pero bueno, ha sido como un cambio constante. En tu papel como líder de una empresa de esta naturaleza, con tantas aristas, de pronto eres esencial, pero de pronto gente en home office, pero de pronto hay que hacer cambios muy rápidos y demás. ¿Cómo logras ese estar centrado, ese no perder rumbo, ese saber tomar buenas decisiones en todo momento o poder tomar buenas decisiones en todo momento para dentro de una situación como la que estamos viviendo ahorita? ¿Cómo funciona? Bueno, Alex, una espectacular pregunta. Además, creo que estamos entrando al fondo de la charla de hoy, de la disertación, digamos, que teníamos puesta hoy. Primero, me encantaría hacer lo primero que como líder, o por lo menos es mi visión, lo primero que como líder intento hacer es justamente eso. Hay muchas preguntas que no puedes resolver en torno de lo que está sucediendo en la pandemia. Y ese perfil de líder que tiene respuesta para todo y que sabe de todo y que la pregunta que le pongan te la va a responder bien o mal, prefiere responderla que decir no sé, digamos. Eso creo que no, en este entorno me parece hasta injusto y poco respetuoso hasta para consigo mismo, ¿no?
Una de las cosas que nosotros hicimos en Behringer, y agradezco también a Lola que está aquí conectada, la estoy viendo, que es nuestra lead de comunicaciones en Behringer, que decidimos desde el principio de la cuarentena fue, por ejemplo, tener una sesión de Open Forum semanal con toda la compañía. O sea, abierta a que nuestros cerca de 2,000 empleados en Behringer, en México, Centroamérica y Caribe, puedan estar conectados con el comité de dirección, exponiéndole las últimas decisiones que como compañía estamos tomando y escuchando además las preguntas que cada uno de ellos tiene, ¿no? Y cómo podemos como comité de dirección tratar de encontrar el mejor camino hacia adelante, sabiendo y haciéndonos responsables de que quizás la decisión que tomemos en este momento es la mejor que podemos tomar en ese momento, pero quizás a la semana tienes que echarte para atrás y decir, espérame, esto que hicimos por ahí no era lo mejor, ahora tenemos que tomar esta otra decisión, ¿no? Es para mí una de las características que en torno de lo que estamos viviendo, que es nuevo para todos, es imprescindible en el tema de los líderes, ¿no? Es cuando un equipo te pregunta, ¿y cuándo vamos a parte del equipo, ¿no? ¿Cuándo regresa la fuerza a trabajar? Pronto, ¿no? Vamos, o sea, tenemos un plan, sabemos que este es nuestro plan y la fecha donde va a comenzar todo es de aquí en adelante y 2 semanas después vamos a empezar a hacer todo. La fecha exacta no la sé. Y no desde una posición mucho más humilde para toda tu compañía, porque se convierte todo en un terreno nuevo para todos nosotros. Ese es, digamos, lo primordial y lo primero que intentamos hacer en Behringer. Hasta hoy todavía tenemos sesiones semanales de comunicación con cada uno de nuestros colaboradores. Hemos tenido sesiones con más de 1,000 colegas conectados. Hemos tenido sesiones donde ha estado nuestro CEO global uniéndose desde Alemania a la sesión para hablar de lo que está sucediendo en México, en el mundo, para compartirnos los planes de retorno desde China, que fue el primer país, por lo menos en el mundo Behringer, que volvió a la nueva normalidad, para discutir esta nueva normalidad, etc. Entonces creo que tienes que ser muy, muy consciente como líder de tener esa posición sumamente humilde de aceptar de que en este momento hay mucha incertidumbre y no lo vas a saber todo, ¿no? Lo que sí es importante, y es parte de lo que estamos tratando de hacer en Behringer, es asegurarnos de que todo este proceso de navegación hacia la nueva normalidad físicamente esté listo Behringer para hacerlo, emocionalmente estén listos cada uno de nuestros colaboradores para hacerlo, porque tiene un impacto emocional también importante. Tenemos programas que estamos implementando justo para que podamos apoyar a cada uno de nuestros colaboradores que se va uniendo a la compañía a cursar ello, a que las instalaciones estén listas, etcétera. O sea, puedes irte preparando, tenemos el plan completo, etcétera, pero tienes que ser muy autocrítico y humilde en ese sentido, ¿no? Es lo que te podría comentar, Juan, en torno de esto que estás viviendo, porque lo que te pasó a ti nos va a pasar a todos, totalmente. Wow. Yo quisiera aprovechar, ya que nos contaste un poquito y tuvimos la oportunidad de conocer tu background y el bagaje que tienes en términos de coaching, hacerte una pregunta estilo coach. Venga. Y es, a pesar de este contexto, ¿no? De tanta incertidumbre y de tantos cambios, ¿qué es lo que más te motiva en estos momentos con la responsabilidad tan grande que tienes? Híjole, qué buena pregunta, y Adrián, y déjame quizás irme un poquito para atrás en el tiempo, que fue justo cuando en octubre del año pasado, después de haber estado 6 años en Argentina, mi jefe me llamó y me dijo, Augusto, ¿te vas a México? O sea, ¿te gustaría intentar regresar a México, no? ¿Estás listo? ¿Cómo ves? Y mi proceso de decisión fue poner muchas cosas sobre la mesa, incluso hacer algunas sesiones de que le hablé a colegas míos, coaches del mundo, y decir, a ver, ¿me pueden ayudar? Porque estoy en un proceso de decisión importante. Y quizás el elemento más importante para poder tomar esa decisión, Adrián, el que me ayudó más, fue justo lo que le comentaba hace un momento a Juan, que es muy fácil convertirte en el mejor crítico de tu país fuera de tu país. Y el verdadero reto es regresar a tu país y hacer lo mejor que puedas para aportar algo en tu país, ¿no? Y es quizás hasta una posición que suena muy romántica, pero fue uno de los puntos que a mí me convenció más como persona, como profesional, como colega de Behringer, para regresar a México. Regresar a mi país y tratar de, desde el lugar en donde estás, aportar algo
positivo a esta ciudad. Y qué mejor que hacerlo dentro de una compañía farmacéutica, ¿no? O sea, es la salud de las personas básico, lo que puedas hacer por tu país básico. Hace un momento comentaba Alex, yo soy chiapaneco, las necesidades de Chiapas en torno de salud de comunidades remotas son, y tenemos programas también para eso, luego si quieren los platicamos, pero es decir, ese convencimiento de que puedes aportar valor en los momentos más complicados fue lo que en su momento, en octubre del año pasado, me ayudó para tomar esa decisión de llegar y volver a México, ¿no? Y estoy convencido además de que hoy todavía no tenemos claro nadie cómo se va a ver México después de la pandemia y cómo nos vamos a ver cada uno de nosotros después de la pandemia. Y creo y estoy convencido de que está en nosotros vernos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, hoy me motiva mucho pensarnos como compañía en el primer, segundo trimestre del año entrante. ¿Cómo quiero y cómo puedo ver que Boehringer está en ese entonces? O sea, después de una historia de 130 años como compañía farmacéutica, con desarrollos innovadores, con lanzamiento de productos innovadores, ayudando en todos los padecimientos concomitantes. Es decir, todos sabemos que COVID es un virus que afecta de alguna manera específica a los pacientes, pero todos los padecimientos que están en torno de un paciente diabético, hipertensión, etcétera, padecimientos respiratorios, pueden también, o más bien, juegan un papel importante en cualquiera de estos contagios de COVID. Y nosotros tenemos productos que ayudan para eso, ¿no? Entonces, me motiva mucho pensar cómo como compañía nos vamos a ver en 2021, primero, segundo trimestre, te comento, cómo va a ser la interacción con nuestros socios de salud, que son los médicos, cómo va a ser nuestra relación con los pacientes, cómo va a ser nuestra relación con entidades regulatorias, cómo va a ser nuestra relación con cámaras reguladoras, con Canifarma, con AMIF, cómo va a ser nuestra relación con el resto de la industria, con otros laboratorios, y cómo vamos a estar rediseñando este esquema de industria farmacéutica que ha estado muchos años sin, desde mi perspectiva, una innovación genuina profunda, ¿no? En la industria farmacéutica el proceso es muy claro de fase de investigación básica, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, lanza el producto y comercializas, etc. Es muy establecido y creo que es una linda oportunidad para redefinir cómo queremos que la industria farmacéutica funcione en general, pero en particular, cómo nos imaginamos como comité de dirección que Boehringer se puede ver y queremos que se vea el primer trimestre del año que entra y segundo trimestre del año que entra, ¿no? Una de las preguntas más poderosas e importantes que veíamos en estos cursos de coaching es simplemente preguntarte qué te gustaría que pase, ¿no? Porque si te empiezas a imaginar qué te gustaría que pase, tienes perfectamente claro hacia dónde quieres ir. Entonces, esa es para mí la motivación más importante de Adrián en este momento, es cómo me puedo ver en ese momento, en el futuro, cómo me estaría viendo en la primera mitad del año entrante, más o menos, cómo quiero que se vea Boehringer y cómo quiero que cada uno de nuestros casi 2,000 empleados en México, Centroamérica y el Caribe, cómo puedo hacer que cada uno de ellos sean la mejor versión de ellos para aportar lo mejor para Boehringer, ¿no? Seguro que con esa motivación llegamos al segundo trimestre del próximo año, ya platicaremos en ese entonces. Más sanos. Con muchísimo gusto. Augusto, otra pregunta. Claramente están ustedes en el ojo del huracán. Desde el punto de vista de una industria farmacéutica, estamos viendo una pandemia. Ahorita nos platicabas que la matriz de ustedes está en Alemania, donde entiendo que se ha controlado de una manera ejemplar la pandemia, y que habría en China. Nos decías que estaban abriendo ya China, que fue el primero. Platícanos ya un poco más entrando en el tema específicamente de la pandemia. ¿Cómo está viviendo Boehringer esta crisis? ¿Qué papel tiene en el mundo hoy la industria farmacéutica y Boehringer a nivel mundial y aquí en México? Creo que, gracias por la pregunta, Juan. Creo que es una pregunta buenísima y además creo que el papel de la industria farmacéutica global cobra una relevancia impresionante y es observada, ¿no? Además, tiene, o sea, el nivel de escrutinio y observación que es altísimo, pero es un gran privilegio y una gran oportunidad, parte de lo que
regresando a la respuesta anterior, formar parte de esta industria, ¿no? Nosotros a nivel mundial, como Boehringer, te puedo contar un poquito lo que como Boehringer hemos hecho. Nuestros shareholders, desde las dos familias dueñas, digamos, desde Alemania, desde que comenzó la pandemia, definieron 3 prioridades, o cuáles son las 3 áreas de foco que vamos a tener como Boehringer Ingelheim a nivel global. Y la primera de ellas es asegurarnos que nosotros como empleados de Boehringer y nuestras familias nos mantuviéramos saludables, es decir, asegurar la salud de cada uno de los 50,000 empleados a nivel global de nuestras familias. Ese era el punto 1, la prioridad más alta, ¿no? Y bueno, vino una preparación en el mundo en torno a todo ello, también replicada acá en México, Centroamérica y Caribe, que hasta hoy la tenemos dispuesta de esa manera. La segunda prioridad es asegurar el suministro continuo de productos para los pacientes que lo necesiten o para nuestros clientes en el caso de salud animal, ¿no? Para asegurar que dentro de las familias, tanto las personas como sus mascotas, o como los alimentos que consumen y que están en su mesa, estén saludables, ¿no? Esa es la prioridad, entonces, número 2, asegurarnos de que podemos mantener la producción a nivel global para estar con los pacientes al 100%, ¿no? Y ahí, bueno, a nivel global también ha tenido ciertas complicaciones, ¿no? Desde esquemas de distribución, en algún momento el 60% de los containers a nivel mundial estuvo parado en China porque no podían salir, ¿no? Entonces hay temas de distribución, hay muchísimos retos que tuvo la industria farmacéutica en ese momento para tratar de cumplir con este segundo. Y el tercero de ellos, una vez que tienes cubierta la parte de salud de empleados y familias, segundo, que es la producción farmacéutica, el tercero, asegurarme de que puedo apoyar de la mejor manera posible a resolver esta pandemia como compañía. Y ahí hay muchísimas iniciativas a nivel global, es decir, Boehringer participa en varios foros de investigación para tratar de no solo encontrar elementos preventivos de un contagio de COVID, sino tratamientos para un paciente que esté infectado de COVID. El más reciente, hay una fundación global de Bill y Melinda Gates con las que estableció una forma de colaboración para investigar estos compuestos. Boehringer forma parte de ella. En Alemania hay muchos centros de investigación que está utilizando hoy el banco de moléculas de Boehringer para ir revisando una por una cuáles de ellas están o reaccionan en torno al COVID. Es decir, estamos activamente tratando de identificar estos compuestos y hay algunos que están todavía en secuencias de investigación posteriores porque pueden ser potenciales ayudas o potenciales medicamentos y soluciones para el problema de la infección de COVID, ¿no? Regresando un poquito más a México o al área donde estamos nosotros y relacionado con ese tercer punto es cómo podemos apoyar o ayudar a contribuir con la solución en esta pandemia. Tenemos un programa de donaciones, Juan, que hemos estado con el comité de crisis, se reúne una vez a la semana y revisamos todas las peticiones de donaciones de todos los elementos que hacen falta en México, en Centroamérica y en el Caribe, que es muchísimo. Primordialmente hemos aportado material de protección a todos quienes están en el frente de batalla, ¿no? Incluso a través de Canifarma y a través de AMIF, de las dos cámaras que regulan a la industria farmacéutica. Una a la de investigación, la otra a la industria farmacéutica en general. Estamos también aportando donaciones a Fonsalud, en hospitales, en centros de atención, países de Centroamérica que incluso están en necesidad de tener mecanismos o elementos de protección para Guardia Civil, para fuerzas policiales, etcétera. Estamos con ellos atendiendo estas necesidades, ¿no? Tenemos un proyecto adicional que también promovió Lola, que la estoy viendo acá, Dolores Valenzuela de la compañía, que es, estamos participando con una ONG que se llama Cántaro Azul, que tiene su origen en San Cristóbal de las Casas, que lo que hicieron ellos, por ejemplo, fue modificar el esquema productivo de una planta que creo que originalmente hacía mermeladas para producir alcohol en gel, ¿no? Y esta ONG lo que hace es provee después de alcohol en gel a ciertas comunidades en el sureste que carecen de agua potable
para poder lavarse las manos de manera, pero entonces nosotros, todo México dice, sí, hay que lavarnos las manos frecuentemente, hay que, ¿no?, sana distancia, etcétera, pero hay comunidades en México, en nuestro México, que no cuentan con agua potable para poder lavarse las manos, ¿no?, o agua limpia para poder hacer ese aseo. Entonces esta fundación dona parte de este alcohol en gel a las comunidades en el sureste, pero también compramos nosotros ese alcohol en gel y es el alcohol en gel que hemos estado donando a hospitales en México en esta época. En fin, creo que somos o nos convertimos como eje, como tú decías, Juan, como eje fundamental en tratar de acercarnos lo más posible a encontrar esa nueva norma de una forma saludable como industria farmacéutica, ¿no? Son unos ejemplos de solamente lo que te estoy comentando ahora, pero sin duda, hasta que no, y después van a venir las discusiones, no venga la vacuna, venga tratamiento, etcétera, va a continuar la industria farmacéutica siendo un elemento fundamental para la solución de esta pandemia. Realmente, y me llama mucho la atención además, Augusto, la colaboración que se ha visto en la industria, ¿no? Todo esto que decías de estar participando, no se imaginaría que la propiedad intelectual y el cuidado de las marcas y toda la industria farmacéutica son como más cerrados, ¿no? Uno se imagina que son mucho más cuidadosos, pero sí es de llamar la atención la colaboración con este enemigo común y viendo la situación. La verdad es muy padre. ¿Sabes? Tengo un comentario en torno a esto, Juan, que es muy interesante. Cuando recién entré a la industria farmacéutica, o sea, que hace 21 años que entré con Boehringer y que justo me llamaba la atención lo que tú dices, o sea, cómo interactúan. Además, la compañía donde trabajé previamente era de retail, era una compañía de venta de ropa con tiendas departamentales. Luego les digo cuál, si no va a ser un golazo. Es más, veo un ex compañero también conectado. Sergio, ¿cómo estás? En fin, que trabajaba en ese, después entré a Pharma y había muchas cosas que como industria me llamaban la atención, ¿no? Hasta que una vez, y empezando a entender el mercado, te das cuenta que ninguna compañía farmacéutica por sí sola cubre todos los padecimientos, enfermedades y necesidades de un paciente. Ninguna. Si no entendemos como Pharma y como compañía individual farmacéutica que necesitamos colaborar, si realmente tenemos al paciente como el centro de nuestra operación, tenemos que cooperar sí o sí, no hay alternativa, porque ninguna puede brindarle a un paciente un portafolio completo de todas las soluciones para su vida. No existe, ¿no? Entonces, lo que dices es bien interesante porque, o sea, si lo identificas antes, pero ahora se exacerba a través de esta pandemia, es como un requisito sine qua non que las compañías farmacéuticas, y más en este momento, todos los que formamos parte de esta industria farmacéutica, tenemos que cooperar, no hay alternativa. Sí o sí tenemos que cooperar si genuinamente tenemos al paciente en el centro de todas las actividades que hacemos, que es lo que muchos presumimos hacer y quizás no todos hacemos, ¿no? Literal, de vida o muerte. Exactamente. Sí, de acuerdo, totalmente. Mi querido Augusto, acabamos de pasar de semáforo rojo al naranja. No sé si el que sigue vuelva a ser rojo o sea amarillo, ¿no? Desde la óptica de la empresa y la tuya, ¿cómo ven el regreso a esta nueva normalidad en un entorno como el que estamos viviendo? Qué buena pregunta. Y te contestaría, esa pregunta parece del Open Forum de la compañía, de aquellas que te digo, pues yo bien, pero no sé qué va a pasar. Pero te puedo contar lo que pienso y más o menos cómo veo el entorno. Es decir, claramente todos los países en el mundo frente a la pandemia tenían una disyuntiva entre preocuparme 100% de la salud o tratar de cuidar la economía, ¿no? Y en ese digamos, entre los dos extremos tienes un sinnúmero de approaches y lo has visto incluso en Latinoamérica, en Argentina con un esquema mucho más restrictivo, o países nórdicos incluso que fueron mucho más flexibles en torno de qué medidas adoptaban, etcétera. Entonces, tratar de identificar cuál es el correcto es complicadísimo. Además, la vida te ofrece una oportunidad espectacular y además una realidad espectacular que es, nunca sabes qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas diferentes, ¿no? La realidad es la que vivimos, la que tenemos enfrente, la que nos presenta la oportunidad, la que tenemos que enfrentar y con la que tenemos que crecer.
compañía, ¿no? Lo que te puedo comentar desde la perspectiva de Behringer, nosotros comenzamos hace ya desde un mes y medio a preparar este plan de retorno a la compañía. Un descubrimiento que quizás ni siquiera es descubrimiento, pero un realization, un darse cuenta en cuanto comenzó la cuarentena de que es muy fácil hacer trabajo remoto si tienes la infraestructura tecnológica suficiente y la actitud y el mindset adecuado dentro de quien forma parte de la compañía, ¿no? Es más, hay ciertos anuncios de compañías que han dicho que no van a volver a la oficina, que no van a tener más oficinas, más espacios físicos, sino que se van a poner, aquellas que son 100% tecnológicas, a volver exclusivamente de manera virtual, ¿no? Y creo que eso es uno de los elementos que ha hecho, desde mi perspectiva, Behringer. Hemos utilizado esa tecnología para estar hoy donde estamos, inclusive con visitas médicas. Y México, en el entorno Behringer, además, con resultados espectaculares. Lo que estamos previendo, por lo menos nosotros, es que quien pueda estar alejado durante la mayor cantidad de tiempo posible, lo vamos a seguir. Porque si recuerdas ahora en las prioridades que como compañía definimos, primero es cuidar nuestra salud, después la cadena productiva, y como les comentaba al principio, también tenemos 3 plantas de producción en México, 2 en México, una en Guadalajara, 2 de salud humana, una de salud animal. Mientras menos estemos interactuando con el proceso core que hoy tenemos, que es el de producir, el resto de nosotros, es minimizar el riesgo de esa interrupción en el proceso productivo. Entonces, si bien el semáforo estará naranja, ya está naranja ahora y cambiará dentro de poco tiempo, nosotros vamos a continuar con una cantidad importante de colaboradores, particularmente administrativos, que vamos a estar trabajando de manera remota, ¿no? Si bien la compañía hoy, la infraestructura dentro de la compañía, los edificios, todas las medidas sanitarias, tanto impuestas por nuestros gobiernos, tanto en Jalisco como en México, como a nivel federal, como los SOPs y principios o procesos de trabajo dentro de Behringer, que como te decía, pues al ser alemán siempre vienen esos procedimientos, ya están implementados, está preparado todo Behringer, pero estamos siendo muy cautos en cómo volvemos, Alex, porque este aprendizaje nos ayuda para tratar de mantenernos trabajando de manera remota lo más posible y no arriesgar todo lo que tenemos como proceso productivo detrás, que hoy se convierte en core, como comentamos hace un momento con Juan, para el proceso de producción de medicamentos, ¿no? Y después, pues toda la preparación necesaria está funcionando. Incluso distribuimos entre nuestros mismos empleados un paquete que estuvo llegando desde hace 2 semanas previendo este retorno a la norma, con mascarillas que pueden ser mascarillas lavables, mascarillas desechables, alcohol en gel de cántaro azul, todo un paquete que nos llegó a cada uno de nosotros, empleados de Behringer, a nuestra casa, para poder comenzar el retorno a la nueva normalidad cuando nos toque regresar, ¿no? Y otra vez, semanalmente actualizamos nosotros en este Open Forum de México, Centroamérica y el Caribe las medidas que estamos tomando como compañía y las fechas en que vamos a poder regresar, ¿no? Quizás el reto más grande, Alex, en este sentido es todos nuestros colegas que están frente a los clientes, es decir, nuestros colegas que están en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, en Jalisco, en Culiacán, o sea, en Sinaloa, que es un área de contactos importante, en Tabasco, cómo ellos, además, su trabajo lo realizan frente a quienes están en el frente de batalla, o sea, visitando un hospital, visitando un médico. Ese es para mí el reto más importante y un reto que está también siendo la dirección comercial de Behringer. Pero ¿cuándo decides qué hacer en cada uno de esos puntos a nivel nacional, ¿no? Más allá del semáforo del estado, más allá del semáforo del municipio, porque puede haber focos en algún momento, en el futuro, de infección en algunos lugares que tienes que cuidar, ¿no? Por supuesto. No, pues está increíble, la verdad. Me gusta mucho cómo toda la congruencia que conlleva todo lo que hemos venido platicando, el cuidar la salud de la gente, y esa parte creo que vale mucho la pena. Y quisiera aquí cerrar, antes de pasarle el micrófono a Adrián, a leer un comentario de José Luis Pozo, que dice algo que también demuestra el gran liderazgo interno de Behringer, fue la decisión y compromiso de mantener a todos sus trabajadores a nivel global, sin terminar sus contratos y sin utilizar ayudas gubernamentales a nivel mundial.
Enhorabuena. Sí. Muchas gracias. Fíjate que sí, y veo a varios colegas también conectados, y gracias por el comentario. José Luis, fíjate que desde que comenzó la pandemia, una decisión que compartió la familia y nuestro CEO, el señor von Baumbach, con todos nosotros a nivel global fue eso, la decisión de que todos los empleados, los 50,000 empleados en Behringer en el mundo, independientemente de si éramos parte de la población vulnerable, que teníamos que estar en casa, o independientemente si estás en cuarentena o no, todos tendrían su posición y su salario y sus ingresos garantizados. En un principio fueron los primeros 3 meses, de abril, mayo y junio, y después en junio se extendió el periodo de tiempo también al ver cómo evolucionaba por lo menos la situación de la industria farmacéutica, ¿no? Recordar además que eso, o la compañía se puede dar ese privilegio por ser compañía familiar, ¿no? Yo no sé, o tengo mis dudas de si todas las compañías pueden presumir de ello al estar supeditados a un mercado bursátil, por ejemplo, ¿no? Y a tratar de estar cada trimestre dando resultados, mientras que en Behringer, por lo menos mi experiencia y después de 21 años, todos estos objetivos estratégicos son mucho más a mediano y largo plazo, y decisiones como esta te permiten sentirte bien en esta compañía, ¿no? Gracias por mencionarlo, y sí, una decisión que primero yo como empleado de Behringer me siento halagado y honrado de la decisión que han tomado nuestro comité ejecutivo global, pero después que también trae responsabilidad, Alex. O sea, es como en vista del entorno y de lo que está pasando en otras industrias, es un compromiso muy importante el que para mí representa el que la compañía tome una decisión como esta, ¿no? Es como en Spider-Man, ¿no? Con un gran poder tiene una gran responsabilidad. Bueno, la compañía nos está otorgando esta posibilidad de seguir en nuestros empleos. Tienes una gran responsabilidad de llevar esos productos a los pacientes que lo necesitan, ¿no? Oye, Augusto, siguiendo con este tema tan relevante, porque uno de los datos relevantes de hoy es que Behringer, siendo el tamaño de compañía que es, y en la industria farma, se siga manteniendo una empresa familiar, ¿no? Y nos decías, la más grande en la industria, que es familiar todavía. Esto creo que sin duda les da una ventaja competitiva, como lo que acabamos de mencionar. Y bueno, la especialidad de la casa obviamente es la cultura, y ustedes son una de las empresas culturalmente más poderosas, no solo en México, sino en el mundo. Entonces, me gustaría, en términos culturales, porque vemos que las empresas que le apuestan a la cultura han sobrepasado la crisis, o han navegado, como bien también decíamos, a través de esta crisis con mejores resultados. ¿Cuál ha sido para ti de Behringer en la parte de cultura lo que más te ha ayudado a navegar de este desafío? Fíjate que es un punto bien importante el que tocas, porque sí creo y estoy convencido de que el que Behringer sea una empresa familiar le permite tener una cultura diferente en algunos aspectos, en algunos aristas una cultura diferente que el resto del mercado farmacéutico, y en un análisis bien objetivo tiene muchas ventajas como la que acabamos de mencionar, pero también tiene algunas desventajas, ¿no? Pero regresando particularmente a la cultura, y además es una creencia mía, no creo que exista una sola cultura, sino que hay una gran cultura compañía y después muchas miniculturas, depende del departamento donde estés, del líder que esté. Por ejemplo, la cultura de México, Centroamérica y el Caribe, quizás hasta el año pasado, antes que llegara Augusto, era A, y ahora con Augusto va a ser B, va a tener tints diferentes. La cultura de Sudamérica, antes de que esté Augusto, era A, y ahora que ya no está Augusto va a ser B. O sea, hay como subculturas que después conforman entre todas, o que se alinean más o menos a una cultura general, que es la cultura de Behringer y de la que te quiero hablar ahora, pero sí reconocer que hay, incluso entre de las mismas áreas, ¿no? La cultura del área de finanzas, quizás con un líder de finanzas es diferente que la cultura del área de ventas, del área comercial, etcétera. Es mi percepción. Y hay tintes culturales que pueden ser diferentes de área en área, ¿no? La cultura de Behringer es, a nivel global, privilegia mucho este concepto de, no solo de familia, de ser una empresa familiar, sino de percibirte como una familia incluso interna, y de privilegiar incluso dentro de las decisiones individuales a tu familia, ¿no? O sea, es como una comprensión general
del concepto familia, tanto familias shareholders como familia intra-Behringer, como familia de Behringer. Y creo que ese es uno de los retos más grandes que tiene Behringer, sobre todo en un entorno donde todos nuestros competidores pues, son públicos, ¿no? Todos están cotizando y se mueven de alguna manera que Behringer no, porque tienes un riesgo de caer incluso en paternalismo o en algún cierto tipo de concesiones que no debe ser aceptado tampoco, pero digamos la comprensión del concepto familia es diferente. Tiene valores Behringer que para mí coincido plenamente con ellos. Uno es respeto, o sea, son 4 en realidad: respeto, empatía, pasión, y transparencia, o sea, hablar de manera transparente, ¿no? Entonces, pero cada uno de ellos, pasión, empatía, respeto y trust, perdón, mi confianza, pasión, empatía, respeto y confianza, son principios con los que comulgo desde que empecé desde que empecé a trabajar, pero además en los que profundicé con esta preparación de liderazgo consciente, ¿no? ¿Qué es tu trabajo si no estás apasionado enfrente de él, ¿no? Y regresando un poco a tu pregunta de hace un rato, ¿qué te motiva en medio de la pandemia? Entonces, si no encuentras en tu trabajo diario esa motivación y esa pasión para levantarte todos los días a vivir de la mejor manera lo que te toca vivir, quizás no estás en el lugar correcto, ¿no? Tienes que buscar si hay alguna otra alternativa de vida, pero es esa pasión que demuestra Behringer en torno de lo que estamos viviendo, en torno de cualquier nuevo reto, en torno de otro reto como diversidad e inclusión, que es uno de los, ¿qué puede hacer México para poder ser Behringer, particularmente en Centroamérica, Caribe y México, en torno a diversidad e inclusión, etcétera? Esa pasión la debes de tener, ¿no? Empatía, básico. Y creo que habla muy bien también, o un poco regresando al comentario de Juan, en torno a la industria farmacéutica y esta pandemia, creo que es obligación hoy ser empáticos. Respeto a los demás como compañía Alemania, y te comentaba hace un rato que cuando vi en Alemania el concepto de respeto de la propiedad del otro es diferente, ¿no? Y no solo eso, sino respeto de lo que tú me estás diciendo, respeto de tu pregunta, respeto de tu persona, imprescindible. Y después la confianza, ¿no? El trust, saber que la compañía confía en lo que yo estoy haciendo, así como yo confío en que la compañía me está cuidando como colaborador de la compañía, ¿no? Esa confianza mutua es imprescindible para poder salir, ¿no? Entonces son principios que tiene la compañía y valores que tiene, que para mí, o sea, comulgo con ellos desde que empecé a trabajar en Behringer, desde que supe que existía nuestro libro de valores que se llama Light Build, donde además se establece cuál es nuestro foco en el paciente como elemento primordial de trabajo, valor a través de la innovación. Somos una compañía de innovación farmacéutica y es nuestro foco llevar esa innovación a la mayor cantidad de pacientes posibles en el mundo. Después desarrollar nuestra visión 2025, ¿no? Que se llama Our Focus. Hace unos años la compañía además actualizó nuestro foco 2025, que es cómo queremos ver a la compañía en 2025. Y uno de los elementos básicos y primordiales es que seguimos siendo una compañía familiar, ¿no? Entonces, Adrián, para mí es como parte de columna vertebral de la razón de existir de Behringer, y seguirá así, por lo menos es la intención de los shareholders durante mucho tiempo, ¿no? Pues sí, se transpira la congruencia y creo que ahora entiendo por qué tienes ya más de 20 años ahí. Entonces, felicidades. Gracias. Perdón. Oigan, estamos a nada, a ver qué rápido se nos fue el tiempo, pero ya son 3 para las 6. Pues si están de acuerdo, vamos a comentarios finales. Antes de cerrar, no hemos tenido, la verdad, mucho de la gente, pero todavía si alguien quiere preguntar, nos quedan unos escasos minutos aprovechando. Y adelante, Juan, por favor. Bueno, yo sí quería hacer otra pregunta justo antes de los comentarios finales, que ya nomás eran Adelante, Juan. cortititos, pero una pregunta que hemos hecho a varios líderes y se me ha hecho muy profunda y muy interesante es, imagínate que tenemos una máquina del tiempo, Augusto, y que nos vamos allá al 2025, a esa visión, ese 5 años adelante. ¿Qué es lo que sientes que nos deja esta pandemia, ¿no? Ojalá que no pase y salgamos adelante ya, si nos está dejando algo
algo positivo? ¿Qué es lo que te llevas cuando te pones así en ese futuro y voltemos para atrás y hablemos del 2020, todo lo que pasó en la pandemia? ¿Qué esperas que nos esté dejando de bueno? Es espectacular reflexión, Juan, la verdad. Muchas gracias por traerlo. Para mí la pandemia es una gran oportunidad para repensarnos como humanidad, para repensar nuestros valores de vida y nuestras prioridades como seres humanos. Es una oportunidad para hacer un alto, bajarte un poco, y hacía una reflexión similar hace poco, bajarte un poco del día a día de tu mundo y preguntarte qué es para ti importante hoy. Y si tu respuesta de qué es importante para ti hoy no es congruente con tus acciones hoy, una gran plataforma para poder comportarte de acuerdo con lo que para ti sea importante. Y creo que como humanidad tenemos una oportunidad enorme que no deberíamos dejar escapar para replantearnos nuestra existencia. Y desafortunadamente hay muchos retos que me hacen pensar que es muy complicado que suceda, pero creo que desaprovecharíamos una gran oportunidad para replantearnos cómo queremos vivir. Oye, si me permiten leer algunos comentarios que están entrando ahorita, que me parecen interesantes, antes de despedirnos, yo creo que no hay problema si nos colgamos unos minutitos. Para nada. No, Adrián, adelante. Nos dice por aquí Juan Pablo, en Behringer somos congruentes al actuar, somos diversos e inclusivos y trabajamos en un entorno sin prejuicios, lo que nos ha ayudado a convertirnos en la compañía que somos. Entonces, bueno, qué buenos ejemplos. Por acá Erika nos dice, interesantísimo, cuando nos llevamos tanto no hay tiempo que alcance. Se nos fue muy rápido hoy, sin duda. Hemos hablado también nosotros, y me parece interesante la pregunta dice Lili Tapia, ¿cuál crees que sea la habilidad o competencia más valiosa que un líder debe tener para transmitir su visión a su gente? Ahorita que también hablabas un poco visión de la compañía. Bueno, les cuento. Gracias, Lili, por la pregunta y gracias, Adrián, por traerla. Hay 3 principios con los que yo comulgo y además que creo que son imprescindibles por lo menos para la compañía y para la cultura que me gustaría ver reflejada en Behringer, México, Centroamérica y el Caribe en los siguientes años. El primero es comunicación abierta, como lo comentaba hace un rato, ser capaces de hablar de conflictos, ser capaces de hablar de lo que me pasa, de qué te pasa a ti, entendernos y poder resolver estos problemas. Entonces, comunicación abierta es punto número 1. Punto número 2 es compliance. Es todo lo relativo a cumplimiento, no solo externo, que como compañía farmacéutica estamos en un entorno que nos obliga, o sea, nuestro permiso para competir en la industria farmacéutica es ser compliant hacia afuera, pero también hacia adentro de la compañía. Es decir, si yo no sigo los procesos internos que define la compañía que debo seguir, le estoy costando a la compañía, le estoy costando dinero porque alguien tiene que hacer algo diferente en algún lado del mundo que haga que se corrija ese proceso, ¿no? Paréntesis, Behringer tiene además el privilegio de haber recibido esta certificación como empresa transparente y compliant por parte de Cetifarma, que es la entidad de compliance de Canifarma en años recientes. Entonces, el segundo es compliance. Y el tercero, y muy ligado a la pregunta de Lili, Adrián, es para mí la capacidad de aprender rápido enfrente del cambio. La capacidad de aprender enfrente del cambio. Es decir, y creo que en los últimos, o sea, llegué a México en enero, estuve 2 meses y medio en una oficina que cambió en los últimos 14 años, porque yo salí de Behringer y cambió mucho la oficina, y después me salí de la oficina y no he vuelto a la oficina, o sea, volví, ¿no? Y entonces estamos con Comité de Crisis una vez a la semana, con nuestro Open Forum otra vez a la semana, con preguntas para las que no tenemos respuesta, con este tipo de intervenciones, con este tipo de foros, además que es cada vez más común, y les agradezco nuevamente a Top Companies por ello, que forman parte de tu nueva rutina como colaborador de Behringer, ¿no? Y que te tienes que adaptar.
y que te cuesta trabajo y que tienes que dejarte, ahora en la agenda le pongo 5 minutos para ir al baño porque si no me sigo con la siguiente conferencia y no acabo y no voy al baño. Estoy con un botecito al lado, ¿verdad? Como plan B, ¿no? Pero en serio, yo nunca había puesto en mi agenda almuerzo, por ejemplo, y ahora en mi calendario almuerzo. Entonces, para mí una característica bien importante, y regresando a este tercer punto, es la capacidad de aprender enfrente del cambio y cómo adaptarme lo más rápido posible, ¿no? Y el último y más importante para mí, por el rubro donde estamos, por lo que preguntaba Juan hace rato, es mi foco en el paciente. Si lo que yo hago cada día no está orientado a servir mejor o aportar valor al paciente o a mi cliente, no debería estarlo haciendo, ¿no? Y hay muchos procesos que dentro de Behringer o como industria tenemos, quizás en cada una de sus compañías también, que no están muy orientados al paciente, ¿no? Entonces, ese es como el cuarto principio que como cultura me gustaría que desarrolláramos en Behringer todavía más. Excelente. Pues ahora sí, Alex, creo que... Qué padre. Pues ya nos pasamos, voy a leer los últimos comentarios. La verdad es que Échale, Alex. traes mucha porra y eso da gusto, ¿no? Muchas gracias ¿Puedo a solamente, Alex, ¿sí? Solamente, Alex, porque les dije como broma hace rato que iba a ser un letrero que diría hola mamá, pero bueno, mi mamá seguro y todos aquí están conectados. Entonces, un beso para ella. Perfecto. Excelente. Perfecto. Pues te digo que traes mucha porra y eso me da mucho gusto. La verdad, déjame leerte algunos de aquí. Juan Pablo, en Behringer son congruentes al actuar, somos diversos e inclusivos y trabajamos en un entorno sin prejuicios, lo que nos ha ayudado a convertirnos en la compañía que somos. José Luis Pozo, muchas gracias, Augusto, equipo Top Company, excelentes reflexiones, saludos desde Chile. Muchas Saludos, gracias, José Luis. Claudio Miranda, recordemos que no son las empresas más grandes las que alcanzan el éxito, sino las más rápidas. Behringer siempre va un paso adelante, orgullo Behringer. Totalmente. Martín, tuve la oportunidad de platicar contigo antes de irte de Buenos Aires a México. ¿Qué tanto cambió la idea que tenías de Behringer México ahora que ya la vives personalmente? Por cierto, eres un líder muy querido y respetado en Buenos Aires. Y por último, Rafael Damián, nos felicita a Augusto y a Top Companies por esta charla. Muchas gracias. No, pues al contrario. La verdad es que Augusto ha sido pues yo me llevo muchísimo, estuve tomando nota toda la hora que estuvimos aquí platicando de muchas cosas, fue todo un masterclass de congruencia, de inspiración y de puras cosas padres. Entonces la verdad es que me llevo puesto mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Gracias, Adrián. Gracias, Juan. Gracias a Top Companies y gracias otra vez a todos y cada uno de ustedes que pudieron conectarse esta hora y nos regalaron su tiempo, que es valiosísimo, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Un placer haber tenido esta conversación. Por ahí creo que vamos a compartir redes sociales y demás de ustedes para toda la gente que se unió. Que cualquier duda que tengan puedan hacerles llegar algunos otros comentarios o dudas que tengan. Y bueno, pues encantado de haber estado aquí el día de hoy. Gracias Padrísimo. A todos, gracias a todos. Muy buena tarde. Gracias, Adrián. Gracias, Juan. Gracias, Augusto. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes 7 de julio tenemos ahora vamos a cambiar el mood a un tema un poco más tecnológico. Ahí les tenemos una sorpresa para el próximo martes. En pantalla ahorita pueden ver nuestras redes sociales. Síganos, por favor, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Ahí para siguientes noticias, para las invitaciones a los siguientes webinars.